Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias, Juliet, Arlet, Pedro, amigos de la Fundación René May. Gracias por darnos este tiempo para los escuchas de Gira tu Mente, para todos los escuchas, las personas que los ven a través de las redes sociales de René May, por este tiempo de cara al Día de la Buena Acción. De verdad, muchas gracias por este tiempo. La primera pregunta, René, de cara a este evento es: ¿cómo defines tú el Día de la Buena Acción y qué significa para ti? El Día de la Buena Acción nació en 2010, en fin de septiembre, al Auditorio Nacional. Hicimos una presentación y de este día tomamos la decisión que vamos a transmitir un mensaje cada año con un día específico, el Día de la Buena Acción, que repetimos a hoy, de 2010 a 2019, y que continúa por poder plasmar la idea que debemos tener dentro de la vida de buena acción, y al menos un día que puede recordar que existe algo a la atención del otro. ¿Qué es lo que te motiva a hacer y dedicar este Día de la Buena Acción? ¿Qué te inspira a hacerlo? Mi búsqueda fue siempre de niños ver cómo puede ayudar a los otros. Y no es un solo punto ayuda al otro. Realiza con los años que es una experiencia. Ayuda es bien, y saber ayudar es mejor. Y con los años podía entender y ver por el resultado que debemos aprender a ayudar. Así que el Día de la Buena Acción es parte de los voluntarios que van a hacer gratuitamente de terapia a los hospitales, a visitar de personas enfermas a su casa, cuando llevamos comida. Bueno, hay el proyecto que tenemos de hacer hospitales. Todo eso para mí es la misma, con ramificación diferente, de todo dentro de la meta de poder ayudar al otro. Así que el Día de la Buena Acción es una atención al otro, es ayuda al otro. ¿Cómo se ha transformado este Día de la Buena Acción desde ese primer evento en el Auditorio Nacional? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Bueno, la Fundación toma un espacio más importante dentro a nivel internacional. Somos hoy dentro de 42 países. Somos alrededor de 25 y 30 mil voluntarios que ayudan. Y somos un poco más de 350 instructores que ellos forman gratuitamente, de una forma permanente de voluntario. Así que eso tiene un camino exponencial y es mi plan, de poder crear una obra exponencial que puede transmitir un mensaje con los hechos y un servicio al mismo tiempo útil a todos los que necesitan. Así que del Día de la Buena Acción, sí, claro, crecimos mucho la fundación y continuamos a ayudar. Por te dar un ejemplo, 2017 hicimos un poco más de 3 millones de terapias a nivel internacional gratuitas. 3 millones de terapias. Terapias gratuitas. Hasta 2017. Y en 2019, 2017, 3 millones, 2 millones 2016, 3 millones 2017 y 4 millones 2018. Así que, bueno, sí, es una obra que tiene un efecto, un impacto a las personas. Y mi plan es ir a un nivel mundial dentro de los 4 años más o menos. Y de poner una alianza, puede decir, con la medicina alópata, dentro del sentido que nosotros olvidamos que somos ser humano. La parte humana es la parte química y bioquímica, es un cuerpo humano, eso lo sabemos. Y el ser es la parte que no tenemos una definición bien precisa a nivel científico. Es la parte emocional que llena la vida de una persona, es el alma
Y yo creo que no podemos llegar a una curación real o profunda si no tenemos cuenta de la parte emocional del cuerpo. Así que esta parte emocional que yo decía, el ser, es esta parte que yo quiero llevar dentro de la medicina en paralelo, no en competencia, en paralelo a cada persona que necesita, a cada operación, a cada tratamiento, que podemos tener una reacción y una acción química al cuerpo de la persona y al mismo tiempo una parte emocional que los terapeutas están formados por hacer eso. René, eres un puente de comunicación entre la medicina alópata y esta medicina emocional. Estás tratando de vincular dos caminos que tal vez pudieran parecer antagonistas en muchos sentidos, ya que hay médicos que no creen en esto. Hay personas dentro del mundo alópata que no considerarían este tipo de terapias para que una persona siga un proceso de curación. ¿Cuáles son los retos que te has encontrado al momento de conversar con los médicos, con los científicos, para que tu propuesta y tu mensaje pueda permear, pueda entrar en el marco de los hospitales tradicionales en donde tú te has presentado para ayudar a las personas? ¿Cuál ha sido el reto de hablar con la ciencia al respecto de tu propuesta? Bien, si pregunta al médico si existe una parte emocional del cuerpo, que va a te decir que sí. Así que con la parte química, ¿a dónde está la parte emocional? Eso no tiene sentido si te dices que no crean eso, no tiene sentido, porque la parte emocional existe de siempre, va a existir por siempre, es eso que da la emoción a la vida, es eso que da un sentido a la vida, y no veo cómo una persona puede rechazar la parte emocional. Si rechaza la parte de medicina alternativa, es rechazar la parte emocional. La parte psicológica es otra, pero la parte emocional es la parte alternativa, paralela a la medicina, que una persona normal no puede rechazar. Eso me parece un poco enorme de rechazar la parte emocional de una persona. ¿Por qué hacer eso? Porque en 2002 me fui a buscar el país más pobre del mundo. Y en ese momento, en 2002, fue Madagascar. Tenía el recurso y hizo un hospital. Hizo la construcción de un hospital en Madagascar, Benji, precisamente. Y ese hospital, en el principio, yo venía con las ideas de Europa bien racional, puedo decir, con la medicina por ayudar a la persona. Y el hospital no despegaba muy bien. Se veía que todo fue gratuito, de los médicos, la consultación, la alimentación, los medicamentos, todo. Por tanto, no despegaba muy bien y eso quedó alrededor de 400 personas al mes, puedo decir. Así que hizo una reunión con los médicos y le preguntó ¿por qué no despega con la necesidad que tiene aquí? Somos el país más pobre del mundo. Yo quiero ayudar a más personas. Ellos me dicen, no sé, y algunos me dicen, saber, la gente aquí cuando no tiene nada, no va al hospital porque no tiene dinero de una parte. Y cuando va al hospital, muchas veces es por morir porque va muy tarde. Así que venía la idea, ok, me hace cientos o miles de años, ¿cómo se sana la persona aquí? Su momento me dice, aquí tenemos de plantas, tenemos de terapeutas. ¿Sí? ¿Y dónde está ellos? Allá, dentro de la selva. Vamos, yo quiero ver a ellos. Así que le fue a ver, y me fue dentro de la selva a buscar de terapeutas. Y encontré des personas que tenían mucha gente, de pilotos, de casa de cartón, que la gente venía, de terapeutas que querían ayudar al pueblo con su conocimiento. Y cuando vi eso, encontré a personas, me ¿cómo te sientes con lo que hacemos? Me dice, sí, mejor, todo eso. Bueno, me fui a ver los terapeutas y en acuerdo con ellos, si puede venir al hospital y venir a trabajar allá. Todos me dicen que sí, claro. Y vinieron. De este momento fue un impacto increíble. De 400 personas subimos a 6.000 personas en 2 meses. Fue un impacto enorme. Eso fue para mí una revelación porque no sabía nada de la medicina paralela, no sabía nada, nunca tocó eso. Y cuando empecé a subir el número de personas,
veí de sanación con los médicos y con los terapeutas, que me salió totalmente de mi entendimiento personal, al menos en 2002 y 2003. Y yo pedí a los médicos de grabar algún testimonio de sanación, de curación, y de tener un registro bien preciso de cada persona que viene. Y yo pedí a ellos que toda persona que viene enferma debe tener una consultación con el terapeuta y con el médico, los dos. De este momento yo descubrí, sin tener ninguna idea de eso, sin saber, algo increíble. El hospital subió su curación, a de caso extremo, a veces sin curación, a 93%. Yo puedo te decir que tenemos de grabación de video de cáncer de pecho, que en 2 meses se quita el cáncer, se termina, se cera, no tenía pezón, ejemplo, y se regresó el pezón. Veí de cabeza de niños que venían hidrocefal enorme, y con el tratamiento de médico, de planta, el acompañamiento de los dos, reduciendo las cabezas de los niños. Cuando está chiquito, cuando tiene 10, 12 años es más difícil, y cuando está muy chiquito, sí. Veí de cosas que están más allá de lo que podemos entender. Así que cuando veí este resultado, yo me dije, ¿es eso que necesita? Debemos hacer una junta de los dos medicinas, no una. Es imposible, no podemos tratar la parte química sin tratar la parte emocional, es imposible. Entendí eso. Y es ese momento que después, en 2007, venía como vidente a México, abrió el centro humanitario y con un plan futuro de poder hacer una unión de la medicina alopática, porque la necesitamos, esta parte química, y de medicina alternativa, puede decir, acerca de plantas o lo que sea, de terapia, que son para mí de medicina emocional. René, lo que yo estoy entendiendo es, si la medicina alópata, si los hospitales, por ejemplo, y estamos aquí en México, se abrieran y escucharan este mensaje y entraran tus voluntarios a estos hospitales en México, donde hay graves carencias, la posibilidad de mejora y sanación es muy significativa. Si los hospitales en México se abrieran, los tradicionales, a esta perspectiva que tú, como nos compartes, ya evidenciaste en África, es posible que la gente mejore a través de tu propuesta. Tenemos de voluntarios dentro de los hospitales, dentro de varias, y tenemos de clínica con médico y terapeuta. Las clínicas en promedio, algunas va a 3.000, otras 4.000 de terapia por mes, otros 6.000 más. Bueno, tenemos varias clínicas y yo puedo decir que el resultado de la medicina alopática con la medicina alternativa, alors, claro que no ponemos todo la medicina alternativa, tenemos una selección de resultados, de testimonio, sabemos qué hacemos en eso. Así que yo hago de conferencias con médicos, y yo puedo decir que muchos médicos que participan a este camino de los dos medicinas vienen a dar su testimonio como médico del resultado que puede ser. Uno, hace una conferencia a Guadalajara hace poco, vino un cirujano, y que hace 2 años utiliza este tipo de medicina paralela. ¿Y sabes qué cuento a los médicos? Diciendo que hace 2 años que empezó a hacer este camino y que hace 2 años, es un cirujano oncólogo de todos los órganos, que hace 2 años no tuvo ninguna infección, ningún problema postoperatorio, y no tuvo ningún rechazo, ningún problema. Dice, yo soy sorprendido yo mismo de poder ver que si acompañamos nuestro conocimiento intelectual y química acerca del cuerpo con la parte emocional, cuenta su historia, él de su experiencia, no más, no de creer que no creer, es que cuenta su experiencia. Y varios médicos hoy empiezan a tener cuenta de esta atención emocional. Yo creo que no podemos vivir, la vida no tiene sentido si no tiene emoción. Así que yo no sé cómo
De personas pueden pensar que somos química y bioquímica. Un cuerpo químico y bioquímico sin emoción, ¿qué vale? Vale nada. La vida de una persona no es su cuerpo. Es el amor que tiene en él, es lo que llevo a otros. Es toda esta vida que hace que nosotros somos útiles a la vida y que la llenamos de algo. Y es esta parte emocional que en el futuro no va a pasar otra, no va a ser otra, es imposible. Debemos evolucionar. La parte medical va a tener cuenta de la parte emocional. Hoy muchos cirujanos médicos, no parte de la fundación, pero otros, empiezan a realizar y a tener cuenta. Sí, debemos tener cuenta de esta parte emocional. Claro. Así que para mí es un punto muy importante. No es una competencia la medicina, creo que no, es complementario. Debemos ir adelante, debemos tratar de entender que el humano es más que un cuento, que tiene de la emoción y que puede pensar, que puede sentir la cosa más allá de lo que podemos ver, y que eso debemos tener de la atención a eso. Tuve la oportunidad de escuchar por ahí algún testimonio de alguno de tus voluntarios que precisamente están atendiendo a personas en estas clínicas que tú nos comentas, que es ya un hecho tangible, es verificable, hay una experiencia de personas que están sanando, como lo que nos acabas de comentar. Y esto habla de que ya en este momento en el que nos encontramos, René, todos estos años de trabajo ya han dado para ti un fruto muy importante. ¿Cómo podrías tú definir los logros de la Fundación en estos términos de ayuda en estos hospitales donde hay muchas carencias, pero donde ya está la aceptación de la medicina emocional que tú propones? ¿Cómo tú puedes en este momento evaluar los logros de la Fundación en términos de asistencia en este ramo? Bueno, tenemos 3 puntos. Tenemos las clínicas que tenemos en México, que la gente puede visitar, puede ir, es gratuita, que da un resultado más allá de lo que los médicos, los terapeutas podían pensar. No podemos quitar la parte intelectual del médico, de su diagnóstico, de su conocimiento, tiene valor, es algo importante. Y tampoco no podemos quitar esta parte emocional. Así que las clínicas tienen los dos. Y el resultado sigue. Así que, bueno, tenemos nosotros de clínicas que pueden demostrar de una forma oficial, racional, con número y con estadística, puede decir, de curación, este resultado. Eso es uno. El segundo es el número de personas que participan a esta obra humanitaria, porque la formación de mi terapeuta, yo pido a ellos de tener una formación gratuita. Significa que todo mi voluntario, antes de ser instructor, debe tener de miles y miles de acción gratuita a otros de terapias, por poder entender qué es ayuda, cómo ayuda, porque ayuda es una cosa, saber ayudar es mejor. Así que es un conocimiento. Como los médicos van a estudiar la parte química, los terapeutas durante varios años estudian cómo aprender a ayudar, cómo hablar a la persona, cómo soportar, qué es un caso de un papá o mamá que pierde un hijo, que pierde su marido, que, no sé, de depresión, de un cáncer, de muchas cosas. Y todo eso es un conocimiento. No podemos quedar frío adelante de una mamá que tiene, ejemplo, 2 hijas y que tiene un cáncer y que va a morir. No puede decir que va a morir y no debemos ver, dar la esperanza a la persona, no mentir, decir a la persona, escucha, nosotros no podemos ir más allá, pero existe alguna persona que se sana de esta forma, no sabemos los detalles, pero sabemos que existe. Así que por favor, no te quedes a lo que la química o lo que el resultado debe buscar, por tanto, otro herramienta que permita eso. Así que nosotros tenemos un número de voluntarios de miles y miles, de alrededor de 25 a 30 mil personas a nivel internacional, y poco a poco este número crece de una forma exponencial, porque es una obra humanitaria. Eso es el número 2, que como tú dices, somos correspondientes el año pasado a 4 millones gratuitamente de terapias, el año antes 3, antes 2, y somos creciendo. Y el número 3 son los proyectos que quiere hacer con la medicina,
de poder unir la medicina emocional a la medicina alópata. Es los 3 puntos para mí los más importantes. René, has comentado un punto importante que se evidencia en el Día de la Buena Acción, que es la presencia de tus voluntarios, de tus maestros instructores. ¿Cómo nace la idea o te inspiras para ese conocimiento que tú adquieres para poder sanar a otras personas? ¿Cómo nace la idea de poder compartirlo con más para hacer este crecimiento, como tú comentas, exponencial? ¿Recuerdas cuál fue tu conversación o tu pensamiento para poder decir, necesito de voluntarios que trabajen, que actúen gratuitamente y que muestren a las personas lo que significa la ayuda, el comprender lo que es amar a los demás, que es lo que tú comentas? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Necesito voluntarios para mi obra. Bueno, eso es un camino de años. La primera cosa es que yo nací como vidente. Y durante años, a nivel internacional, en Estados Unidos, México, Canadá, muchos países como vidente profesional. Y tenía tanta presión que no podía hacer otro que hacer desfiles de presión y tenía más o menos 1 minuto máximo por hacer la evidencia en una persona. Así que eso poco a poco, a un momento venía tanta gente que no quería ayudar más, pero no podía porque tenía un espacio-tiempo, un día de 24 horas y no podía hacer otra. Así que me fue a buscar cómo puedo ayudar más. He visitado hospitales por la felicidad de encontrar de personas que necesitan. Y finalmente me llevó a encontrar la meditación y durante años me fue a meditar. Durante años, si debe tener un tiempo de poner todos los tiempos de meditación juntos, eso corresponde más o menos a un poco más de 8 años, si debe de poner juntos. Eso fue a mi casa primero, fue después de montaña, de bosque, de desierto, de gruta, bueno, años de búsqueda al encuentro de algo que podía me dar una definición real, no de creencia, por tanto que soy católico, pero una definición real de saber cómo puedo ayudar al otro. Y finalmente, dentro de este camino, encontrar la profundidad del ser humano, encontrar la aparición de una luz muy grande que podía trascender y que desde esa luz me permitió de viajar dentro del universo, de viajar a de 5 millones, 20 millones, 100 millones más chicos dentro de partículas y podía entender la creación de la materia, cómo se crea con la carga de protón y neutrón. ¿Qué hacer la carga de protón y neutrón acerca de las 3 partículas? No sabía su nombre, pero yo veía y podía empezar a ver cómo funciona. Cuando veía eso, entendí que la vida está más sencilla que lo parece. Es nosotros que complicamos la vida. Y mi búsqueda después fue cómo puedo me comunicar con las partículas que crean de protón y neutrón. Porque si creamos de protón y neutrón, somos capaces de crear de átomos que especifica y va a crear de moléculas y que va a crear de células, ¿entiendes? Somos la creación de la materia. Así que cuando descubrí eso, necesitaba años por poder me comunicar con una de las partículas y poder entender cómo funciona ella dentro de esta luz, qué necesito, cómo podemos tener una interacción. Y es este momento que empezó a producir de creación, bueno, de cosas y de sanación inexplicable. Así que cuando empecé a hacer conferencias en Francia, se levanta contra de mí la religión, se levanta contra... No, sí la religión únicamente. El gobierno un poco, pero no tanto al principio. Y la religión más que todo contra de mí. Y en este momento realicé que explicar algo que es científico para mí, no es un ser de creencia, nunca rechazó mi religión y nunca lo voy a hacer. Y cuando fue en 2006 metiendo a una guerra en África, Costa de Marfil, y que me pidió de venir por la ayuda por la guerra allá, yo no veo en qué utilidad participar en la guerra, porque no sé qué es un arma, ¿sabes? Así que no veo en qué puede ser útil. Bueno, insistió el presidente de la República de allá y yo fui. Y finalmente se paró la guerra 3 meses después.
es este momento que me encontré con mi conocimiento que tenía durante años que me fue a buscar, que me encontré en una posición política, que me encontré un poco en política, sí, yo lo sabía cuando lo hizo, la verdad, pero yo no sabía que podía hacer tan grave a nivel político. Así que paró la guerra y eso se preguntó cómo hizo eso, porque ellos no podían entender que medita años, que puede estar aquí y ver una cara fuerte, que puede escuchar de conversación de teléfono, que puede hacer de cosas más allá de la inteligencia humana. Y cuando vi eso, me preguntó finalmente si, no lo que hizo, lo hizo bien, hizo por ayudar porque tenía más de 20.000 muertes y paró eso. Eso fue bien, no fue mi problema. Mi preocupación después fue qué puede ser mi mensaje a la humanidad si yo misma crea una oposición dentro de un mundo que no puede entender eso. Así que reflexionando y tomé la decisión de dejar todo lo que tenía en Francia, tenía de castillos, tenía de muchas cosas personal, de dejar todo y de formar de miles y miles de personas a nivel internacional. Realizar que, porque recibió de amenazas de muerte, de muchas cosas, realizar que finalmente puede me matar a mí, pero si yo formo de miles de personas a nivel mundial, no va a poder hacer a ellos. A mí sí, a ellos no. Así que tomé la decisión que voy a preparar de miles de personas a nivel internacional a poder entender eso, aplicar eso con la fuente de amar a otros, porque esa es la fuente, de poder compartir con otros, y tomo la decisión que voy a preparar de miles de personas. Así que venía a México, porque México tiene una esencia espiritual muy grande y un futuro muy grande. Así que empezó el camino a México en forma de voluntario y siguió una evolución permanente, puedo decir, acerca de la ayuda a otros y del número de personas que podemos ayudar. De entre los dos, en 2007 vine a México, durante 2 años visita de pueblo, forma de centro humanitario, distintos. En 2009 tomé la decisión que voy a ir a meditar durante un año al bosque de Chapultepec. Así que durante un año me quedo a un árboles meditando y eso me permitió de dejar a México una huella a este momento porque mucha gente, miles de personas vinieron a ver meditar, venían a meditar conmigo, su realizar de sanación. Y es eso que me pidió de hacer una película que su nombre es Más allá de la luz y que, bueno, que enseña un poco qué es el impacto de la meditación profunda a un ser humano, qué puede realizar un ser humano si entra en estado de meditación profunda. Y gracias a esta película por la primera vez podía no explicar todo porque es mucho más que eso, al menos podía explicar lo que podemos hacer si sabemos amar a los otros y que podemos buscar en la introspección cómo podemos más amar a los otros. Así que bueno, después hizo el Auditorio Nacional y la historia que conocemos hoy de la Fundación. René, ¿por qué el bosque de Chapultepec, que es donde será este próximo domingo, el Día de la Buena Acción? ¿Qué encontraste? ¿Qué hay? ¿Qué sientes que hay en ese lugar tan especial para ti? ¿Qué te dijo ese árbol? ¿Qué sentiste en el ambiente? ¿Qué viste en las personas que pasaban? Ya que, bueno, este lugar es un espacio histórico, es un lugar a donde la gente va a recrearse, a sentirse bien, a sentir que existe la naturaleza en medio de una ciudad pues llena de concreto. ¿Qué te pasó en Chapultepec? Bueno, es el oxígeno puedo decir, de México allá. Y ¿qué pasó allá? Es que quería meditar a mi principio arriba de un barranco, a la vista de todos. No por ego, por decir a las personas, a miles o millones de personas, que existe de personas que pueden meditar por la humanidad sin interés. Así que me venía una visión de un segundo a otro cuando quiere meditar un barranco o algo accesible. Y esta visión es un árboles cerquita de una laguna. Yo no conocía Chapultepec, nunca le puse los pies, no sabía nada, sabía el nombre, pero el parque no lo conoce. Y me venía esta visión de un árboles cerquita de una laguna.
Así que me fue a preguntar de personas si tiene un arbolés grandota, la gente no sé dónde. Y bueno, voy a seguir mi intuición. Y seguí entrar a Chapultepec y me dejar guiar con mi intuición, puedo decir. Y me llevó un arbolés, es el que tenía en mi visión, un arbolés de más o menos 3 metros de ancho. Y debe tener una laguna porque veía una laguna. Y me fue a hacer algún paso a 100 metros y tenía una laguna. Bueno, es aquí que voy a meditar. Así que con la conexión, puede ser más allá de la inteligencia humana, de lo que podemos sentir y percibir como visión, me guiará a este arbolés. Y es por esta razón después que cada año, por respecto a miles de personas que vinieron todos los días allá, quería le eso a este parque el apoyo que puede hacer a todo el ciudadano que vive aquí, que le da un poco de oxígeno, mejor puede ser, y que puede regresar a México a este arbolés, a este parque, lo que durante un año me quedo allá. Y cada año repetimos la misma mensaje de meditación masiva y sanación a todos. René, quiero darte las gracias a nombre de los escuchas de Gira tu Mente, de toda tu comunidad en línea, y quiero preguntarte simplemente cuál es tu mensaje final para invitar a lo mejor a aquellas personas que en este momento, a través de esta grabación o de este audio, sea la primera vez que te escuchen. ¿Qué mensaje les darías para que vayan este próximo domingo, el Día de la Buena Acción, y sobre todas las cosas, que vayan siguiendo tu carrera, tu camino, y se puedan acercar a los centros humanitarios donde trabajan los voluntarios? ¿Cuál es tu mensaje final de cara a este día tan importante para ti y para toda tu fundación? Bueno, que cada segundo muere 10 personas de ser, y cada segundo nace 11. Que pensamos siempre cosas que son nosotros. Hoy somos 7.200 millones de habitantes a la este planeta Tierra, y que dentro de este número de 7.200 millones de habitantes tiene 32 millones de personas reportadas, lo que es más que eso, que tienen cáncer. Eso corresponde a 0.4, significa que cada 230 personas hoy tienen un cáncer. Hoy tener una enfermedad, te aseguro que es muy fácil. La despegar es otra, es muy complicada si la despegamos. Mucha gente se va y muere de eso, de varias enfermedades. Yo creo que debemos estar conscientes nosotros como ser humano, y es la parte, yo creo, de la conciencia humana y de la emoción del ser humano, que venimos a la tierra sin nada, que va a tener una vida que puede ser corta, que puede ser larga, y lo que es seguro es que te va a ir sin nada. Así que a eso nos hacer una pregunta: ¿por qué venimos a la tierra? Si todo lo que tenemos se quedó aquí. La única cosa que vamos a llevar es lo que somos, el amor que tenemos, esta parte emocional, que no podemos rechazar porque es el único valor real. Puede tener el título que quiere, puede tener la ropa que quiere, el coche que quiere. El valor de un ser humano no es por lo que tiene, es por lo que somos, por el amor que tenemos a nosotros. Así que si debe concluir esta entrevista, debe decir a la persona: por favor, mucha gente necesita, porque un día tú vas a necesitar a los otros. Y si puede dar un ejemplo, otros siguieron. Y mucha gente se suicida, más hombre que mujer. No sé si saber eso, que 85% de suicidios corresponde a los hombres, no a la mujer. Porque los hombres no pueden expresar, no llore como la mujer, no se queja, no sexismo puede decir. Pero eso le permite al mismo tiempo de evacuar, que la vida pasa rápido y que un día le aseguro a todos que escuchan que va a tener esta pregunta: ¿qué hizo de mi vida? Y este día la respuesta va a ser únicamente: finalmente aquí salió mi vida. Así que la mejor respuesta que puedo dar a ellos es hacer que tu vida sirva a los otros, sirva a tu familia, a tus amigos, a la gente alrededor de ti, y si puede más que eso, a la ciudad, al país, al mundo, en importa, y que sirva algo. Eso da un valor que nosotros llevamos. Así que, bueno, sí, la mejor forma de poder dar este servicio es finalmente de dar un poco de atención al otro y de aprender a aceptar al otro como son.
Gracias, René May. Gracias, Juliette. Gracias a todos los miembros de la Fundación de René May por este tiempo y que sea muy exitoso este Día de la Buena Acción, que tengan una larga, feliz vida y que todos sus deseos de beneficiar a tantas personas como encuentren en el planeta se haga realidad. Lo que seguro, no sé si es larga, mi feliz seguro. Gracias. Yes,